¿Qué es el poder de Dios para salvación? ¿Qué es ese poder? ¿Qué es ese poder de Dios que da salvación? El Evangelio. Vamos a anunciar el Evangelio el día de hoy para hacer grato olor de vida para los que lo puedan recibir. Quienes no lo puedan recibir, pues ciertamente olor de muerte para los que no lo puedan recibir, los que no lo puedan creer. Olor de vida a los que crean que Jesús quitó el pecado de nosotros. ¿Qué es el Evangelio? El resumen del Evangelio está en 1 Corintios 15, versículo 13. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué cosa hacía que nosotros no pudiéramos tener acceso a la vida? Que nosotros no pudiéramos tener entrada al reino de los cielos, que estuviéramos destituidos de la gloria de Dios. El pecado. Pero gracias a Dios, al enviar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó con nosotros? Nos convirtió en hijos, nos dio la potestad de ser hechos hijos suyos al morir por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Jesús pagó ese precio. Entonces nosotros, ¿cuál es el olor del conocimiento? El versículo que hemos considerado el día de hoy habla de que nosotros damos ese conocimiento, somos olor del conocimiento de Dios. El conocimiento para vida es el Evangelio, que Jesús solucionó el problema del pecado. ¿Para nosotros es fácil creer eso? No, para nosotros no es fácil, porque nosotros en modo natural pensamos lo contrario. Dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre, lo que nosotros miramos en modo natural, es decir, sin haber conocido la palabra de Dios, lo que nosotros consideramos de Dios es lo que a nuestra mente viene y es lo contrario a la palabra de Dios. Por eso en la Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Lo que sale de nuestro corazón es contrario a lo que dice la palabra. Para Dios somos grato olor de vida para vida, pero para algunos Cristo es olor de muerte para muerte. Las personas que no pueden recibir que Jesús quitó el pecado de nosotros, los que todavía se consideran pecadores, tristemente están caminando ¿hacia dónde? Hacia la muerte, porque ese es el transcurso natural de todo ser humano. No es injusto. Para algunas personas, me parece injusto que entonces nosotros vayamos a morir sin haber hecho bien o mal, porque el ser humano desde Adán comió el árbol de la ciencia del bien y el mal. Por comer de ese árbol, el ser humano piensa, esto está bien, esto está mal. Me parece injusto que Dios haga esto, me parece que Dios debería hacer esto. Pero Dios no mira lo que nosotros miramos. Y Dios no es injusto. Por eso dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y aparece una lista. No se refiere tanto a obras, sino se refiere al ser humano sin haber recibido la salvación. Todo ser humano sin haber recibido la salvación únicamente es un pedazo de carne que solo trae maldad, solo produce maldad. Entonces esa lista que aparece está describiendo a toda la humanidad. Para Dios somos grato olor de vida para vida en los que se salvan y olor de muerte para muerte en los que se pierden. No sé si ustedes se acuerden, pero cuando miramos Éxodo 32, Éxodo capítulo 32, el versículo 28. ¿Qué dice en Éxodo 32, versículo 28? Éxodo 32, 28. Ahí dice que el día que llegó la ley, el día que la ley entró, ese día murieron. Y dice así, ese día murieron como 3,000 personas. Y dice así, como 3,000. Ese día murieron como 3,000 personas, el día que se introdujo la ley. Pero cuando miramos Hechos capítulo 2, versículo 41, ahí dice lo contrario. Cuando Pedro predicó el Evangelio, ese día como 3,000, y dice así, que ese día, que aquel día, como 3,000 personas se añadieron. Notan el contraste, ¿no? En Hechos, ¿qué dice? El día, en Hechos, en Éxodo, ahí los dos empiezan con, en Éxodo 32, 28, cuando la ley se introdujo, más como 3,000 personas murieron el día que se introdujo la ley. Pero lo contrario, en Hechos capítulo 2, versículo 41, el día que Pedro anunció el Evangelio, como 3,000 personas fueron añadidas. Hay un contraste opuesto. Para unos, olor de muerte. ¿Para quiénes? Para quienes han sido juzgados por la ley. Pero para quienes, olor de vida para vida. Para quienes son juzgados por la gracia. Lo que Pedro estaba anunciando, el Evangelio, lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo en Hechos capítulo 2, versículo 41. Pero cuando miramos el versículo 38, ahí es cuando Pedro dice
que el que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo recibirá perdón de pecados por su nombre. Está hablando el Evangelio. ¿Qué es lo que transmite vida? El Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Qué es muerte? La persona que se queda en la ley. La persona que se queda en la ley no puede recibir que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿en qué se queda? En la muerte. Bueno, hoy empezamos un poquito tarde porque tuvimos problemas técnicos. Todos los días estamos considerando por un espacio de 10 minutos el versículo del día. Esperamos que mañana nos acompañes con el versículo del día de mañana y el de hoy, medita sobre el del día de hoy. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Tú has hecho que todo ser humano sea grato olor en Cristo Jesús. Para algunos es olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida, porque tú anunciaste el Evangelio para perdón de los pecados. Pero las personas que van al castigo eterno, que van a la condenación, tristemente no han podido recibir tu palabra, no han podido creer. La salvación es por fe, por creer. Creer que Jesús murió por nuestros pecados. Permite que las personas que van a escuchar esta predicación, ya sea en TikTok o en YouTube, puedan, meditando sobre qué es el Evangelio, qué es aquello que da vida, puedan creerlo. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, así ya saben, por 10 minutos vamos a considerar un versículo. Y hoy empezamos 5 minutos tarde, por eso terminamos 5 minutos tarde. Nos vemos mañana. Chao.